Después de la controversia sobre la Guayana en 1895 y la española en 1898, la intervención se convierte en política e intelectual preocupación en América Latina debido a su ambivalente significado tanto anticolonial como antiimperialista. La doctrina Monroe comenzó a ser interpretada por el conceptual prisma de la intervención, ya sea para proteger a América Latina a partir de intervenciones europeas o para legitimar el exclusivo derecho de los Estados Unidos a intervenir en el continente, que se asocia alternativamente con ambas intervenciones y la no intervención, como Francis Boyle ha observado a partir de una América perspectiva. La doctrina Monroe, como originalmente definida, era una teóricamente objetable porque se fue bien entendido que esta estadounidense políticas posición era en parte responsable de la capacidad de América estadounidense a mantener la independencia de sus respectivas exeuropeas potencias coloniales. En efecto, en la mitad del siglo XIX, la doctrina Monroe se invoca para proteger a la América continente de Europa. Intervenciones, por ejemplo, el político argentino Domingo Faustino Sarmiento expresó su adhesión a la doctrina cuando se desempeñó como ministro en Washington en 1865. En 1902 se propuso una redefinición significativa de las derivaciones hemisféricas modernas más famosas del mensaje original de Monroe, al igual que su precursor, la doctrina Calvo, fijada a cabo por Carlos Calvo. Se hizo hincapié en que las personas que vivían o intervino en un extraño país debe hacer sus reclamos y defender sus intereses en los locales de los tribunales y cortes, evitando recursos externa diplomática o militar intervenciones. Las doctrinas de Calvo y Draco eran ambas no intervencionistas, como nos recuerda Isidro Fabela. La doctrina de la intervención jugó un papel clave en la historia del derecho internacional en América Latina. Además, Calvo, quien fue un prominente internacional abogado y uno de los fundadores de la Institut de Droit International en Bélgica, Andrés Bello, era también uno del siglo XIX, oponente de la intervención, sobre todo por europeos poderes en las Américas. La doctrina Draco hizo específica referencia al principio de no intervención en relación a la recogida de públicos de deudas, y de la doctrina Monroe la redefinición de la última como un anticolonial declaración de América estadounidense adjunto para el principio de no-intervención. La doctrina Draco fue una inmediata respuesta para el 1902, el bloqueo de Venezuela por Gran Bretaña, Alemania e Italia para la recogida de públicas deudas, con el objetivo de limitar tales europeos intervenciones en América. Draco envió una carta a la Argentina en Washington, Martín García Meroux, indicando claramente la base de su doctrina, en una palabra, el principio de la que gustaría haber reconocida es que el público de la deuda no puede ocasionar armado intervención, ni siquiera la actual ocupación de la territorio de América, naciones por un europeo. La doctrina Draco era de hecho un corolario de la doctrina de Monroe. Sin embargo, a diferencia del mensaje de Monroe, el cual apunta a subrayar una autodefensiva nacional y un unilateral principio, Draco estaba destinado a ser multilateral interamericano política. En otras palabras,
que era una panamericana a principio de intercontinental diplomacia. Si la doctrina Monroe personifica una síntesis entre el anticolonialismo imperial y la dominación en las Américas, Drago fue inspirado por la primera de estas nociones y por lo tanto se invoca la doctrina Monroe como principio de no intervención absoluta en las Américas. Se reformuló que para proteger a la debilidad de los países de poderosos europeos queridos en esos casos en los que las deudas fueron involucradas, en orden a formular tal un simple panamericana siempre en principio, Drago se basa en esos pasajes de Monroe mensajes que limitan a Europa intervención. Él define la Argentina posición en europeo bloqueo en Venezuela como la sincera expresión de los sentimientos de una nación que tiene fe en su destino y que de este conjunto contiene en cuya cabeza marchar de los Estados Unidos la realización de nuestros ideales y que ofrezcan ejemplos. Drago mostró gran respeto por la hegemonía papel de los Estados Unidos en las Américas y las lideradas por Estados Unidos ideales tales como la doctrina Monroe, que fueron considerados como cruciales para el futuro destino y la seguridad del continente. De hecho, Martín García Merow declaró que la declaración de Drago es el primer reconocimiento y aceptación de la doctrina Monroe como un principio de derecho público estadounidense por una nación de América del Sur. Drago hizo dos contradictorios, aunque interconectados, se mueve. Primero extendió el alcance de la doctrina Monroe de un principio nacional a una política continental de no intervención. En segundo lugar, en el reconocimiento de la hemisférica importancia de una doctrina de origen en el Reino Unido, que era la legitimación de los Estados Unidos, el liderazgo en las Américas como era de esperar. Drago era muy ansioso acerca de Estados Unidos reacciones a su declaración y se sintió decepcionado cuando Estados Unidos, secretario de Estado John Hay que no responde expresamente a su nota. Sáenz Peña, que era uno de los mayorías de los fervientes argentinos críticos a la doctrina Monroe como un intervencionista a principio y un ex delegado de su país en la primera Panamericana de la conferencia respaldó Drago en su defensa de la absoluta no intervención en las Américas, la cual fue muy consistente con los principios previamente formulados por el Calvo. Pero él era explícito en afirmar su radical desacuerdo con Drago, comprensión de la doctrina Monroe. En Sáenz Peña hizo hincapié en que la doctrina Monroe no tenía jurídica ni internacional existencia y en lugar de ser un principio de protección que implicaba la hegemonía sobre el resto de los Estados Unidos del continente, sin embargo, de Drago no ha tenido un positivo impacto en la comunidad del derecho internacional de los Estados Unidos, en particular sobre Roe y Scott. Luis María Drago, ministro de Relaciones Exteriores argentino entre agosto de 1902 y julio de 1903, preparó una nota protestando por los sucesos de Venezuela con fecha 29 de diciembre de 1902 y dirigida al ministro argentino en Washington, Martín García, para que éste la presentara al gobierno norteamericano. La nota incluyó lo que más tarde se dio en llamar la doctrina Drago. El argumento central de esta doctrina sostiene que la deuda pública no puede dar lugar a la intervención armada, ni menos a la ocupación material del suelo de las naciones americanas por una potencia europea. La postura del canciller argentino constituyó en este caso un respaldo al texto de la doctrina Monroe y a la vez una fuerte crítica hacia las prácticas intervencionistas en la región, tanto de origen europeo como de origen estadounidense. La doctrina de Drago, que tiene relación con el corolario Roosevelt,
Principalmente la definición del corolario hace referencia al razonamiento de un juicio o hecho que ya se ha demostrado anteriormente. Bien dado este punto, se puede ver que con relación de estos dos, el corolario de Roosevelt es la extracción y la implementación de la doctrina Monroe, la cual fue usada para intervencionismo en América Central y vanguardia de estos países, con tal de proteger e implementar la doctrina americana en esta parte del continente. Su relación con la doctrina Drago es muy opuesta, ya que es el pensamiento de Roosevelt es intervencionista y unilateral, más que la doctrina Drago era multilateral y daba por hecho al no intervencionismo absoluto. El corolario de Roosevelt es una sustancial alteración a la doctrina Monroe por parte del presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt. El corolario fue formulado ante el Congreso en el discurso del Estado de la Unión del 6 de diciembre de 1904, una vez que las potencias europeas habían amenazado con el bloqueo naval a Venezuela de 1902 a 1903. El motivo de la acción bélica fue cobrar por la fuerza el pago de una deuda contraída por el gobierno de Venezuela en las últimas décadas del siglo XIX. Sin embargo, el bloqueo fue levantado después de someterse las partes a un arbitraje bajo la presión del mismo Roosevelt. La doctrina de Drago con el corolario de Roosevelt tienen relación en tener en base la doctrina de Monroe, al igual que la doctrina de Root. Eh, Estas tienen la comparación con la doctrina de Root, ya que se apoyan en el mismo punto, ya que la doctrina de Monroe es, ya que esta doctrina era para salvaguardar a Estados Unidos. Ruth, gracias a esto, pudo tener promovidas cooperativas y amistosas relaciones con América y, en cambio, tener buenas concepciones de la doctrina de Monroe y el panamericanismo. Al defender la doctrina de Monroe para defender la misma suya de la doctrina de Ruth y así apoyar la doctrina de Drago, este definió el nuevo alcance de la doctrina de Monroe, que ésta nació de un derecho de autoprotección y trató de darle nuevos enfoques, ya que esta doctrina no es derecho internacional, pero se basa a la autoprotección y de ese derecho está reconocido como derecho internacional. Dando esos nuevos enfoques, se pudo dar bases para fomentar la doctrina de Drago con el corolario de Roosevelt y asimismo volver a reafirmar la doctrina de Roth.